¿Qué tal, jóvenes? Los saludo con mucho gusto. El día de hoy platicaremos acerca de un tema que es muy controversial en relación a lo que es la educación, pero que también tiene algunos matices relacionados con la salud. El tema del cual platicaremos hoy es la deserción escolar y hablaremos de este fenómeno que es prácticamente internacional, ya que hay muchos países en los cuales sufren de este proceso de lo que es la deserción, baja temporal o índices altos de reprobación en sus estudiantes. Vamos a ver entonces en qué consiste la deserción escolar. Antes de eso vamos a definir qué es la deserción escolar y como tal no hay un libro o un artículo el cual nos mencione una definición completa. Generalmente la separan. En este caso, la palabra deserción significa desertar o abandonar. Por lo tanto, el añadir el término escolar a esta palabra, vamos a estar hablando del abandono escolar del alumnado, que se va a tratar de una decisión personal causada por muchos factores que en este caso vamos a estudiar cuáles son esos factores principales que lo afectan. Ahora, una opción que tiene aparte este concepto es decir que una opción del estudiante es en la que influyen positiva o negativamente circunstancias internas y externas, diferenciándola de este modo de la mortalidad estudiantil. El término mortalidad estudiantil se refiere a que prácticamente cuando un alumno se da de baja o deserta, estamos hablando de una mortalidad estudiantil a nivel educacional, ya que es una persona que ya no va a continuar estudiando y que ya no se va a preparar profesionalmente y que esto va a afectar en su desarrollo profesional y también en su calidad de vida más adelante. Entonces, el fenómeno de la deserción escolar es muy importante ya que va de la mano con los índices de baja economía, ya que si no tenemos muchos profesionales, de igual manera el país no crece profesionalmente. Entonces, de igual manera, si no hay una profesión, no se consigue un trabajo que sea adecuadamente remunerado y con todas las garantías que la ley implica. Así es que la deserción viene a afectar a muchas familias, tanto padres de familia, a los docentes, al estudiante como tal, y obviamente ya hablándolo en un panorama general, va a afectar la economía, va a afectar la educación también, va a afectar la salud de las personas, va a descentralizar muchos puntos importantes relacionados con la educación. Ahora, no siempre la deserción va a ser una situación desarrollada a raíz de la decisión de una persona, ya que pueden influir muchos factores. Aquí tenemos de que el alumno puede ser que quiera darse de baja, pero también el alumno quiera seguir estudiando. Tenemos, por ejemplo, algunas situaciones en las cuales el estudiante, en este caso, bueno, el joven, desde muy pequeño tiene que ponerse a trabajar. Y generalmente en algunos países, a la edad de los 13 años, algunas personas dejan de estudiar y empiezan a trabajar. O a esa edad es cuando la mayoría pierde el deseo de seguir estudiando porque quieren trabajar, quieren ganar dinero, quieren conocer otros países. Entonces ahí es donde la edad más fuerte, donde empieza la deserción. Entonces la prevalencia de la deserción va a depender de factores culturales, pero no únicamente de factores culturales, sino también factores sociales, económicos, políticos, de salud, etcétera. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores, pero a lo que me refiero es que en este caso la deserción no únicamente va a ser implicada por el caso de que la persona como tal no quiera estudiar, sino que van a haber muchos factores a su periferia que van a participar en que él pueda o no estudiar. Entonces tenemos que la deserción se trata de un fenómeno complejo que va a atender a diversos factores, tanto endógenos como exógenos, y desde diversos ámbitos y contextos que actúan como su causa. Es decir, como les decía, el joven que desde los 13 años tiene que trabajar, el niño que es campesino y en el cual no tiene oportunidades de crecimiento y aunque él quiera estudiar, pues tiene que ir a trabajar. La adolescente embarazada, que es uno de los fenómenos también muy importantes relacionados con la deserción, no es que no se le permite estudiar, porque sabemos que la ley lo ampara. Puede continuar estudiando, sin embargo sabemos que una adolescente embarazada de por sí, hablando ya en términos de salud, es una paciente de riesgo por su edad, las complicaciones que podría presentar.
Y si a eso le agregamos el hecho de que esté estudiando y que pues es un proceso difícil, o no difícil, pero que en el cual todos tenemos que mantener algo constante, entonces al adolescente de por sí se le va a dificultar ya llevar el embarazo y ahora agregarle que tenga que tener las responsabilidades de la escuela, entonces eso se va a complicar. Entonces de esa manera pues el adolescente tiende a desertar porque ya no podrá seguir con sus estudios, con las presiones, y más adelante que nazca el bebé, pues necesita cuidados. Entonces, eso implica que el adolescente pierda 1 o hasta 2 años de escuela, o incluso más si ella desea ya no estudiar. Y si hablamos de un adolescente promedio de los 13, 14 años, que es la edad donde se están embarazando constantemente, entonces estamos hablando de una persona que desde los 13 años dejará de estudiar y que probablemente más adelante podría retomar sus estudios, como también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos factores que van a participar en este fenómeno de la deserción escolar? Los podemos agrupar en muchos grupos. Por ejemplo, factores sociales, factores económicos, los culturales, educativos y los familiares. Dentro de los sociales prácticamente va a entrar la política, ¿no? Lo que tenga que ver con las infraestructuras, las políticas internas de las escuelas, principalmente que haya más escuelas, ¿no? Para que más alumnos puedan estudiar, porque también la deserción se refiere no únicamente a que no le permitas estudiar a alguien directamente, sino que si no hay escuelas para que las personas puedan estudiar y tienen que buscar, tienen que migrar para buscar una escuela, desde ahí estamos hablando de deserción, porque el alumno pues se aburre, se entristece, deja de seguir buscando oportunidades y ya no estudia, ¿no? Que es lo más fácil. Los factores económicos, eso es muy fácil. Si el alumno pues quiere una escuela pagada, pues obviamente va a seguir estudiando mientras esté aportando las cuotas, ¿no? Si es un alumno que quiere escuela pública, pues ahí la cuota es menor. Sin embargo, también hay gastos en el transporte, gastos en la alimentación, gastos que implican de repente fotocopiar un libro o sacar copias de algún documento, no sé. Entonces, a veces el uniforme, los zapatos, todo eso implica gastos que a veces los padres de familia no tienen. Entonces, desde ahí, si no pueden con una escuela pública, mucho menos van a poder con una privada. Entonces, únicamente la población que pues tiene acceso a eso podrá estudiar cada vez que quiera en una escuela privada. Dentro de los factores culturales, pues es muy importante la cultura. En algunas, así como en algunas culturas no permiten la transfusión de sangre o ciertas cuestiones como esas, pues la educación también está muy cerrada, ¿no? En algunas culturas no permiten que estudien, sobre todo a las mujeres, porque tienen destinado otras cosas para ellas desde pequeñas. Así es que tiene que ver mucho la cultura también con el proceso de la educación. Aún no está arraigado todavía eso de que la educación debe ser generalizada. Y también a nivel de las culturas, pues sabemos que la OMS protege eso, de que no puede interferir como tal en la cultura de un pueblo. Sin embargo, afecta en lo que es la educación porque hay muchos lugares donde realmente no estudian para nada, principalmente las mujeres. Hablando de los factores educativos, pues eso tiene que ver con las técnicas de enseñanza del docente, que esto va a favorecer que haya mayor índice de reprobación, pero también tiene que ver con la escuela, las políticas, los planes educativos que elaboren, que no estén de acuerdo con el perfil o que, por ejemplo, a la hora de elaborar los planes académicos, estos no tengan una simetría en relación a que la mayoría de las materias estén organizadas en todos los semestres y que no tengamos un semestre en el cual estén más saturadas de materias. Por ejemplo, el índice de mayor deserción escolar se encuentra generalmente en el primer y segundo año de cualquier carrera, principalmente las de la salud, como por ejemplo medicina, enfermería, pero en el primer año es donde se nota ese mayor nivel de alumnos que desertan o que reprueban. Precisamente es porque algunos pues tal vez no querían estudiar la carrera, los obligaron, fue su última opción. Y si a eso le agregamos otros factores, pues van a detonar que generalmente el alumno diga, pues ya no quiero estudiar, ¿no? Entonces tenemos que los factores familiares también son importantes para la deserción, ya que si los papás dicen, no, pues ya no estudias porque no hay dinero o porque tienes que trabajar o porque tienes que hacer otras actividades, pues desde ahí hay deserción, ¿no? En el primer año. Y el otro lado es el papá que sí le dice, no, pues tienes que estudiar, pero vas a estudiar lo que yo quiero. Entonces desde ahí también el alumno está obligado a estudiar algo que no quiere
y pues desertan el primer año, que es lo más común. Entonces aquí estamos hablando de otro concepto que no viene acá, pero que engloba todo esto, que se llama vocación. Ese es el principal ingrediente para que alguien pueda iniciar una carrera y terminarla completamente. Si alguien estudia algo que no quiere, pues obviamente no le va a gustar. Y el primer año es el cual va a desertar con mayor razón. Pero eso no significa que no pueda desertar en cualquier año. Es mucho más triste, pero la mayoría de los estudiantes optan por desertar a veces a la mitad de la carrera, cambiar otra carrera, y en la otra carrera a veces desertan en el primer año, y pues es algo que va así como una cadenita que al final de cuentas va afectando pues a la persona que como tal deserta. Y bueno, desde el ámbito escolar entonces también debe destacarse la figura de la tutoría como una de las estrategias para continuar la deserción escolar, mecanismo que para el juego de las principales referentes para lidiar con esta problemática que es la deserción, y que van a haber dos participantes aquí importantes, la escuela y la familia. La familia ya explicamos cuál es su participación. En relación a la escuela, pues los programas académicos, como les digo, ¿no? Que estén como tal bien organizados, que no estén más materias en los primeros 2 semestres, que es donde más desertan los alumnos, que estén como que más equilibrado la cantidad de materias, la técnica de enseñanza docente, que obviamente sea el docente que llega y que realmente enseñe, que propicie técnicas o material instruccional para que el alumno pueda aprender, ¿no? Que lo utilice para que se le facilite el aprendizaje y que al final obtenga un aprendizaje significativo. Pero pues el docente también no utiliza técnicas de enseñanzas y nada más llega y pone sus diapositivas o no explica, pues obviamente también el alumno se entristece y dice, pues así van a ser todas mis materias, pues mejor me salgo, ¿no? Entonces, también tiene que ver el docente con esto. Ahora, no todo es el docente, de igual manera es el alumno, como vuelvo a repetir, si el alumno quiere estudiar algo, pues le va a echar ganas, pero si no hace sus tareas, no estudia y todo lo demás, a veces aunque el docente, pues le eche todas las ganas a la clase, pues, pero si el alumno no se prepara, pues obviamente no va a ser el problema, ¿no? Porque como tal, el docente va a enseñar, pero el docente no va a presentar el examen por el alumno. El alumno es el que presenta sus exámenes, el que participa, el que hace sus tareas. Entonces necesitamos un trabajo en conjunto. Sin embargo, el docente tiene que revisar los índices de reprobación o de deserción y tratar de hacer una autoevaluación si hay algún problema en sus técnicas de enseñanza, si necesita mejorar algo más, o si de por sí este alumno desde el principio fue como que detectado de como que no muy le gustaba la materia que escogió o la carrera que escogió, y como que presentimos que más adelante probablemente pueda desertar. Entonces, este tema es importante porque realmente hay muy pocos artículos que hablan acerca de la deserción, sobre todo a nivel de México, hay muy pocos, y es importante hacer una estrategia en la cual se pueda detectar a tiempo esos factores que puedan favorecer la deserción escolar para que disminuyan los índices. Entonces, desde que el alumno entra a determinada carrera, hay que hacer un test, un cuestionario, algo que detecte que pudiera haber factores en los cuales él más adelante deserte. Y sobre todo tratar de acomodar los programas para que, como les menciono, las materias no estén más cargadas en ciertos semestres, sobre todo los primeros 2 años, que es donde se presenta más este índice de deserción. Y bueno, con eso terminamos este pequeño tema acerca de la deserción escolar, que es un fenómeno internacional muy importante y que pues afecta a gran medida a la educación. Nos vemos en el siguiente video.